Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestro Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Chomin Pérez nos acompaña en el estudio. Buenos días, Chomin. Muy buenos días, Natalia. Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Pues cuéntanos, Chomin, ¿qué celebramos este domingo? Pues hoy, 16 de marzo, celebramos el segundo domingo de Cuaresma y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Buenos días, José María. Buen domingo a ti, Natalia, y a los que nos oyen. Celebramos el segundo domingo de Cuaresma y el evangelista San Lucas hoy nos acerca a ese momento tan especial, a la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Sí. Esta es la experiencia que hoy la Iglesia nos propone, que también tengamos el valor de repetir los cristianos, digo, que también aceptemos la invitación de Jesús de ir con él al monte, subamos al monte Tabor a rezar. ¿Podríamos decir que la Eucaristía es nuestro monte Tabor actual? ¿El poder celebrar la Eucaristía es ese momento en el que descubrimos a Dios y nos encontramos con él? Sin duda ninguna, porque Jesús, lo pone el evangelista, fue allí a orar. ¿A qué venimos a la Eucaristía? Pues a rezar. Y vamos como los amigos de Jesús, ¿no? Y el monte es el lugar sagrado, es el lugar donde la presencia de Dios se hace más fácil de ver, de escuchar y de alguna manera también de hacernos comunidad. Y por eso yo creo que cada Eucaristía es un tabor y debemos de alguna manera pues encontrar ahí la razón de nuestra celebración eucarística dominical. Pero claro, Jesús cuando sube al monte Tabor invita a los discípulos, podía haberlo hecho en soledad, pero no, quiere que le acompañemos, igual que en la Eucaristía. Pero es cierto que yo no sé si es que los discípulos estaban agotados de tantas emociones y de tanto subir al monte, y llega un momento en el que cuando están ahí es como que caen rendidos y se van adormeciendo, ¿no? Pero el evangelista San Lucas sí que destaca, que dice que Pedro y los suyos se espabilaron. Lucas es muy detallista y la verdad que, fíjate, marca, dice que estaban dormidos, pero era Pedro el que se espabiló, ¿no? Una vez más nos da un ejemplo de cómo vivir un poco nuestras Eucaristías, porque sin querer, pues también nosotros cansados por la vida o por lo que sea, a veces nuestra liturgia, nuestra Eucaristía nos duerme y a veces también tenemos que hacer ese esfuerzo de espabilarnos, de despertarnos para poder escuchar la voz de Dios, ver su rostro que se transforma en la oración y ver un poco los vestidos blancos que relucen y nos hacen realmente sentir en un ambiente muy, muy favorable. En ese momento Dios Padre dice: escuchad a mi Hijo amado, y quizá nosotros, no sé si no hemos trabajado lo suficiente o como estamos metidos en tanto ruido, muchas veces oímos, celebramos la Eucaristía y oímos la palabra de Dios, no sé tanto si la escuchamos, la posamos, la saboreamos y la intentamos hacer vida. Esta es una habilidad que yo creo que hoy se nos pide que pongamos a ver en revisión o en marcha. Es decir, a veces hemos perdido en una sociedad donde oímos tantas cosas, tantas noticias, desde que nos levantamos hasta que apagamos el día, ¿no? Perdemos esa sensibilidad de escucha y toda palabra nos suena igual, no nos dice nada o poco, y a veces esto lo hemos llevado también a la Eucaristía. Sí que oímos la palabra de Dios, pero la escuchamos. Realmente me emociona, me entusiasma, me cambia el rostro, me ilumina mi vida. Esa sería hoy la propuesta que el Señor y la Iglesia nos hace, ¿no? Que siempre veamos que lo importante de la Eucaristía es escuchar la palabra, que va a ser quien nos transforme la vida. Pues muchísimas gracias, José María, buen domingo y feliz semana. Y pidamos que nuestras Eucaristías sean estos tabores donde acudamos a ver el rostro auténtico de Dios. Buen domingo. Hablamos con nuestro obispo.
Ya saben nuestros oyentes que nuestro obispo don Miquel está en estos momentos en Perú, luego visitará Bolivia, pues conociendo la labor de nuestros sacerdotes misioneros palentinos allí. Pero antes de irse, pudimos dejar grabada esta conversación con él sobre el artículo para este domingo. Buenos días, don Miquel. Buenos días, Natalia, Chomin y oyentes. Parece que en ocasiones la Cuaresma ha sido siempre un tiempo un poco oscuro y un poco de renuncia. Y usted hoy nos acerca a un artículo que dice: qué bueno es que estemos aquí. Claro, porque el segundo domingo de la Cuaresma siempre tiene ahí el alivio de ser el domingo de la Transfiguración. Y yo creo que está muy bien pensado por parte de la liturgia de la Iglesia Católica, porque sería insoportable una Cuaresma siendo más duros de lo que Jesús pretendió de sus amigos. Es decir, Jesús, para que pudieran soportar toda aquella travesía hacia Jerusalén, en un momento dado les hizo un regalo. Nos dice en su artículo: Jesús no se resigna a que vivamos una vida sin más y desea conducirnos a ese punto a partir del cual ya todo será diferente para siempre. Y ahí invito a todos los oyentes a que nos planteemos. En mí hay un antes y un después. Ha habido un punto en el que yo he podido percibir esa preciosidad del amor de Dios, ese cariño infinito que nos tiene. Ese punto es el que marca lo que voy explicando en el artículo. La diferencia en realidad de creyente y no creyente es esto. Claro, en su artículo usted, como buen profesor, nos habla de filósofos, nos habla de Kierkegaard, de Comte, y nos dice que nuestros jóvenes en ocasiones asumen que la ciencia es la plenitud del conocimiento humano, mientras que la religión sería el estadio primario que ha de ser superado en aras de un conocimiento racional y verdaderamente crítico. Sí, yo he sido profesor de filosofía durante años antes de ir al seminario y obviamente nosotros enseñábamos a Comte. Es decir, según el cual la religión sería el estado primario que luego quedaba superado por la filosofía y la teología. Y me da pena que no se enseñe en los institutos a Kierkegaard, que yo lo considero mucho más profundo, porque Kierkegaard sitúa la religión, la espiritualidad, como la cumbre del conocimiento humano. Una vez que uno ha superado el estadio estético del sentirme bien, del estar bien, y dar el salto hacia el estadio moral de preocuparme del otro, de hacerme cargo del hermano, Kierkegaard habla de ese tercer salto que sería la religión. El artículo de nuestro obispo es para leerlo, para subrayarlo y para casi estudiarlo. Dice cosas como la siguiente: solemos pensar que ser cristianos es ser buenas personas y que para ser buenas personas no hace falta ser creyentes, porque hay muchas personas que sin serlo son excelentes, y así es. Incluso si lo decimos al revés, escuchamos que hay personas religiosas que no se comportan bien, y esa es una constatación tan dolorosa para mí como real. Somos pecadores. Sí, se confunde, y esto es algo muy habitual, que la gente te dice, bueno, al fin y al cabo no hace falta la fe porque uno ya es bueno, yo no robo ni mato. Entonces, la fe no está en ese plano moral. Tiene muchísimo que ver con la moral, obviamente, pero porque el Evangelio es más radical. El Evangelio nos habla, como hemos escuchado los anteriores domingos, de amor al enemigo, de perdón incondicional, de ponerte al servicio de todos, de ser alguien consciente de que todo el resto del mundo es prójimo a quien tú te debes en amor. Frente a una sociedad en la que todos son derechos, el Evangelio es mucho más radical. De alguna manera todo es un don, pero todo es un deber de agradecimiento. Dice también don Miquel: estoy convencido de que los que nos decimos cristianos somos unos impostores cuando tratamos de ofrecer algo que ni tenemos ni conocemos. Por eso Jesús, como lo hizo con Pedro, Juan y Santiago, nos invita este domingo a que subamos con él a la montaña, pues tiene algo muy especial para mostrarnos. Los cristianos no somos ni hemos de pretender ser superiores, simplemente somos agraciados con un don que nos cambia para siempre. Jesús nos ha elegido y nos ha hecho compañeros de camino, y ello no para crear una élite, una secta, sino para iniciar un incendio en la historia de la humanidad. Ese incendio es el amor del Padre derramado por el Espíritu a cada ser humano. Eso es la Iglesia. Si no somos eso, no somos nada. Si no lo tenemos eso en el corazón, estamos fuera de sitio y nos barrerá la historia. Si esto nos lo creemos, la Iglesia lo que tiene es un gran futuro. Estamos en los albores de lo que va a ser el cristianismo del futuro. Esa es nuestra esperanza. Dice también: las personas religiosas, en el sentido del filósofo danés, somos personas experimentadas en el amor de Dios. Dice: Jesús nos mostró un día su rostro y ya solo podemos caminar heridos de amor, proclamando su belleza a todo el mundo. No sé si cuando leamos hoy en las Eucaristías el Evangelio de la Transfiguración seamos capaces de ver el rostro de Dios y proclamar su belleza, cambiar.
Claro, con Pedro tendríamos que decir qué bueno es estar contigo, ¿eh? Y esa alegría y esa expresión debiera ser la que nosotros ofrecemos a todos siempre. Concluye su artículo. Nuestra vida también ha de sortear todo dolor y miedo, que lo hay, y ello solo es posible si por un momento, por un breve instante, Jesús nos muestra su divina humanidad, su misión de Padre y cuanto desea regalarnos en este mundo y en el venidero. Y dice, por tanto, sus discípulos hemos de ser poetas de su belleza y profetas de su amor. Con Pedro decimos, qué bueno es que estemos aquí. Con su artículo usted ha sido por lo menos poeta de la belleza y profeta del amor de Dios, porque es un artículo de verdad para subrayar. Bueno, pues que realmente lo acojamos y veamos cómo ahí hay un mensaje de vida para todos. Feliz y Santa Cuaresma, don Miquel. Buena Cuaresma. La brújula familiar. Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Asier Aparicio nos habla de cómo afrontamos el paso del tiempo. Tenemos la ilusión de que el tiempo es algo así como una carretera sobre la que nuestro coche se va deslizando, un lugar común que compartimos y sobre el que ejercemos nuestro poder de conducción. Nuestra identidad se asienta en gran medida en lo que hacemos con él. No obstante, en las antípodas encontramos otra visión. El tiempo sería ese ente implacable que frustra nuestros proyectos, el tirano que no da opción a la plenitud en nuestro modelado, ese reloj de arena inexorable cuyos pesados granos nos aplastan. Cabe preguntarse, ¿pasamos por el tiempo o es él quien nos pasa por encima? ¿Nos pertenece o nos condiciona? No sé, puede que ambos, a turnos, dependiendo del momento de nuestra vida. Nuestras sociedades se asientan sobre la libertad, un valor tan necesario como orgulloso. A la libertad no le gusta compartir su trono con palabras como impedimento o límite. Ella imagina una existencia feliz como salud integral, como éxito en el futuro, como eterna juventud en lo laboral y en nuestras posibilidades de consumo. Y sin embargo, nuestra propia condición física le pone un correctivo. En algún momento convierte ese sueño en algo inapresable. Claro que nos alegran los avances sanitarios y el aumento de los años de vida. No obstante, nos preocupa un mundo que se llama materialista mientras rehúye la presencia de una parte innegable y bien tangible de nosotros, la enfermedad, la vejez, la muerte. Cicerón, en su estudio sobre la vejez, nos advierte: quien se lamenta de verse privado de los placeres no entiende que la causa de la infelicidad reside en sí mismo. En cambio, continúa, las armas más apropiadas para la vejez son las cualidades intelectuales y la práctica de las virtudes. El tiempo está ahí, como oportunidad o como déspota. Al margen de la edad depende de nuestra actitud, de las costumbres adquiridas, y esa es nuestra pelea. Pero sin olvidar la presencia del mal y del dolor, realidades que nos condicionan, y sin dejar de lado a quienes van por delante, reflejo de lo que seremos. No podemos vivir en un estado de embriaguez juvenil porque embota nuestra empatía, y no solo hacia los expulsados del sueño, que son mayoría, sino también hacia esa parte de nosotros que, como el avestruz, no dejamos de obviar. Fragilidad, tu nombre es humano, o en palabras de nuestra poeta Esperanza Ortega, los jóvenes no son nada perspicaces, creen que sus dientes nunca se pondrán amarillos. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Y no estás solo, vas caminando y yo voy detrás. Yo voy guiando cada paso que das. No tengas miedo y confía en mí, que nada va a pasar. Yo creo en ti. Pues con esta canción de Fruto del Madero, no estás solo, estamos caminando en este tiempo de Cuaresma y lo hacemos bajo el lema Comunidades en Camino, pasos hacia una iglesia sinodal. Y para este segundo domingo, desde la diócesis se nos anima a centrarnos en aprender a escuchar a Jesús. Mañana lunes a las 7:30, la sala de audición de la Biblioteca Pública de Palencia acogerá una mesa de experiencias con el título Migración, Desafío y Riqueza. Organizada por Cáritas Diocesana de Palencia, cuenta con la colaboración del Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, del Centro de Desarrollo Rural de Carrión de los Condes y de la Asociación Volviendo al Campo. Y a partir del próximo jueves, el claustro de la Catedral de Palencia acoge la exposición Rostros y Retos del Mundo del Trabajo, con la que se celebra el 30 aniversario del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Está organizada por la Conferencia Episcopal Española y se nos invita a visibilizar a través de 22 paneles las transformaciones que está sufriendo el mundo del trabajo y cómo ha ido afectando a la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Y con el lema Ven a Puerteaventura, organizado por el Secretariado de Infancia, el próximo sábado en Saldaña, encuentro diocesano de chavales y chavalas de 9 a 14 años. Buen domingo, gracias Chomi, buena semana y feliz Cuaresma. Un abrazo a todos.